Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo donde viene cargadísimo de información. Ya os lo digo desde el principio, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y tenemos en el día de hoy muchísimas cosas que comentaros, tantas que hay parte que las tenemos que dejar para un segundo vídeo. Es imposible acumularlas todas en un mismo vídeo porque además Aston Martin está llevando a cabo una reestructuración externa, una reestructuración técnica, la cual en el siguiente vídeo y con más información detallada os lo vamos a contar mejor, aunque en este os vamos a contar de lo que va a ocurrir próximamente en pista en los próximos meses. Así que todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo. Vamos a comenzar por el tema de Aston Martin. Repito, se está hoy confirmando muchas incorporaciones técnicas, se ha confirmado un nuevo CEO, os lo vamos a contar todo con toda la información en el siguiente vídeo, pero vamos a hablar de lo más reciente, de lo que va a pasar en pista en Hungría y próximamente, porque se ha confirmado hoy que Aston Martin tiene dos planes de mejoras, dos planes que van estrechamente ligados, es decir, no depende uno del otro. Va a pasar el plan A, que son las mejoras en Hungría, y un plan B que ha comentado Carlos Miquel, periodista de COPE, que ya lo había dicho en el pasado, pero insiste con esta información. Efectivamente es algo que va a hacer Aston Martin, que es un cambio radical de coche. ¿Cómo es esto? Ahora os explico qué va a ser, pero esta es la información que decía Carlos Miquel. Hay dos planes sobre la mesa. Uno, evolución de Hungría sobre la misma base actual, y otro, a mediados de septiembre, tener un coche directamente plagiado de los rivales. Es decir, usar el sistema tradicional, que es, oye, hemos visto los planos de los mejores, vamos a hacer algo similar, a ver si nos funciona. Dado que no hemos dado con el kit. Pero eso es ir por detrás. Vas por detrás, pero por lo menos vas a hacerlo mucho mejor. Es decir, vamos a tener las mejoras de Hungría, unas mejoras que han estado hablando bastante bien de ellas, aunque ahora os especificamos, y unas mejoras que es ese plan B, que es algo que va a ocurrir, no dice Carlos Miquel, o por lo menos no da esa interpretación, por lo menos no lo ha matizado por ahora, que dependa ese plan B del plan A si no funciona. Es decir, si funciona el plan A, aún así se va a hacer el plan B, que es una especificación B del coche. Básicamente, plan B, especificación B, pero es un coche radicalmente diferente. Un estilo similar a McLaren, luego os comentamos esto, pero a lo que hicieron el año pasado de pasar de la nada a todo imitando bastantes conceptos de los equipos de la zona delantera. Esto es lo que ha especificado Carlos Miquel. Van a pasar las dos y no tiene mucho sentido. De verdad, no le encuentro sentido que haga esto Aston Martin. A ver, ¿tiene sentido cambiar a mitad de septiembre radicalmente el coche? Sí, porque esto que va a llegar en Hungría, según él comenta, va a ser desarrollo de la base actual de una AMR24 que ya sabemos que no ha funcionado y lo van a cambiar en septiembre. ¿Tiene sentido? Porque la base no está funcionando, cambiarlo. Pero no tiene sentido entonces lo de Hungría. ¿Qué van a introducir? De verdad, yo cada vez tengo más miedo ahora cuando sale información de lo de Hungría. ¿Qué van a introducir en Hungría? Y es que si funciona, ¿lo vas a tirar por un nuevo coche que no sabes si va a funcionar? Porque veremos qué es lo que traen en Hungría. Ahora os digo mi sensación de qué es lo que van a llevar en Hungría, que quizás se pueda aprovechar para el siguiente coche. Pero una evolución de un concepto que no está funcionando y que quieres cambiar no tiene sentido. Estas mejoras de Hungría teóricamente vienen a solucionar los problemas que se han estado generando. Han estado hablando de que ya han entendido los errores, ya han entendido de verdad. Repito, lo que han dicho, porque esto lo han dicho en varias ocasiones, los errores que hay en el coche y se iban a solucionar con Hungría. Que bueno, ya esto lo han tenido que ir matizando, ya Alonso ha bajado un poco las expectativas en Austria, pero es lo que se ha dicho y hay esas expectativas altas puestas en este paquete que se va a llegar. ¿Será que lo que han entendido hablan realmente para septiembre? Podría ser que lo que dicen de que lo hemos entendido los errores y vamos a solucionarlos sea para septiembre, este cambio radical. Tendría más sentido. Pero lo que han dicho no es que sea para lo que viene en septiembre. Me da la sensación que lo que viene en Hungría no va a ser tan grande como incluso han querido hacer ver y ha sido un poco para generar pues ese falso optimismo que en muchas ocasiones ha generado Aston Martin. Pero cada vez tengo más esta sensación si es que viene un cambio tan grande en teoría de cambiar el concepto del coche, de imitar a los más grandes a partir de mitad de septiembre. Esto ya os lo comentamos porque esto ya lo dijo anteriormente Carlos Miquel. ¿Por qué a partir de mitad de septiembre? Bueno, pues porque es cuando llega.
Ellos querrían introducirlo mañana mismo, pero no son capaces. No es que no sea capaz Aston Martin, no sería capaz ningún equipo. Se necesita un tiempo de desarrollo, un tiempo de fabricación y encima con las 3 semanas de parón obligatorio, 2 semanas en las que no se puede ir siquiera a la fábrica, tiene que estar cerrada en agosto, es que no se puede llevar a cabo ese desarrollo, así que no llega hasta mitad de septiembre. Pero yo cada vez tengo más miedo de lo que va a llegar en Hungría. En Hungría, a mí, creo que va a ser lo que llegue en Hungría? Yo mi sensación, y por eso os he dicho que creo que a lo mejor se puede aprovechar para ese próximo coche, es un alerón delantero flexible, que por cierto, os queremos traer en el canal un vídeo que demuestra la flexibilidad que tiene por lo menos el Mercedes, porque se ha visto muy claro en este Gran Premio de Austria, porque pusieron una imagen muy clara de ese alerón y se veía cómo flexaba. Se veía la parte permitida y la parte que habría que estudiar si está superando lo legal, aunque la FIA ya ha dicho que no van a modificar las normas y que no les van a obligar a quitarlo, pero se vio bastante claro. Mi sensación es esa, van a llevar ese alerón, que Aston Martin está trabajando en él, y esto lo sabemos no solo por información, sino que se dijo que Red Bull les había pedido ayuda para quejarse de los alerones flexibles de Mercedes, McLaren y Ferrari, y Aston Martin no quiso dar esa ayuda porque ya estaban trabajando en ese coche, en ese alerón. Y creo que este alerón se podrá utilizar en el siguiente concepto. Creerán que gracias a este alerón pueden dar un salto grande, pero necesitan luego el cambio radical. Quiero pensar que es así. Quiero pensar que es lo que os estoy diciendo, porque si no, no tiene mucho sentido. Además, económicamente, cambiar el coche radicalmente es muy malo, obviamente, porque económicamente vas a gastar mucho dinero, pero si encima has traído otra actualización más antes, pues es peor aún, porque lo que introduzcas en Hungría es un dinero de desarrollo, de diseño, de fabricación, que lo vas a tirar dentro de 3 carreras prácticamente va a ser. No le veo mucho sentido, esperemos que lo que introduzcan en Hungría sea bueno y se pueda utilizar para ese cambio radical de concepto y que el cambio radical acabe funcionando. Veremos si acaba siendo efectivamente así, pero mi sensación es que será ese cambio en el alerón lo que van a introducir, plagiar ya directamente en Hungría, plagiar, como ha utilizado Carlos Miquel, es lo que estoy diciendo, lo voy a usar ese mismo concepto, ese alerón del que se ha estado quejando y que les habría dado la mejora tan significativa a estos equipos, que ya ellos mismos han especificado que están yendo al límite del reglamento y que efectivamente luego se pueda llegar a utilizar. Pero hay un problema muy grande ahora mismo con el equipo Aston Martin y el objetivo, lo comenté yo que era la sensación que tenía y efectivamente es lo que dice el propio Carlos Miquel, el objetivo del equipo es hacerse un McLaren. A ver, el problema que hay con Aston Martin es que ellos quieren hacer un McLaren. McLaren a principios del año pasado estaban el 15, el 16 en parrilla. A mediados de año encontraron el camino y metieron el salto. Lo raro es que Aston Martin ha estado en un buen punto, ha estado a medio segundo de Red Bull. Es que ahora está a 9 décimas. Claro. Y está bien, por supuesto, hacerse un McLaren es el objetivo, pero yo el problema que siento es que han estado buscando, por lo menos en el último mes, por lo menos, el hecho de encontrar ese algo que les dé ese paso adelante. Veremos si de verdad lo de Hungría o lo de septiembre es ese paso que les lleve adelante. Pero han estado, yo creo, un poco perdidos por buscar ese golpe de suerte, por así decirlo, porque lo de McLaren también, en parte, fue un golpe de suerte. La suerte no es, a partir de lo que trajeron en Austria, seguir desarrollando bien. Eso es trabajo y muy bueno el que ha hecho McLaren, pero al pasar de sufrir por pasar de Q1 a estar lo que están hoy en día, al final ese golpe de suerte lo tuvieron el año pasado. Ese es el objetivo de Aston Martin. Veremos si ahora, copiando conceptos de otros coches, son capaces de hacerlo. Pero es que va a explicar Carlos Miquel el nivel de involución que ha tenido Aston Martin, que hasta ellos mismos creen que en Austria, con el AMR23, habría rendido mejor. Es que el nivel de involución es tal que, me decía alguien del equipo el otro día, Fernando con el coche del año pasado hubiera ganado al coche de este año. Nadie ha ido tan mal como está yendo Aston Martin. ¿Por qué? Porque no funciona. El coche aerodinámicamente, es decir, las curvas no funciona. Y a ver, si nos fijamos en los datos, Aston Martin es el equipo que más ha involucionado en Austria, recalquemos eso de Austria, de 2023 a 2024, que ya Austria 2023 fue una carrera que no estaba Aston Martin ya en las mejores posiciones, no hizo mal resultado Alonso, fue un 5º puesto, pero no estaba peleando por cómo estaba peleando a principios de año. Ahora bien, esta involución es muy exagerada en sentido de, fijaros, todos los equipos, menos Red Bull y RB, empeoraron en comparación a clasificación, estamos hablando.
Que RB el año pasado a estas alturas de temporada estaba muy mal, entonces simplemente con esa propia evolución pues es por lo que han mejorado, y Red Bull pues por el vueltón que se marcó Verstappen. Pero vemos que todos los equipos han empeorado, algunos más que otros. McLaren ya a estas alturas había mejorado bastante, por eso involuciona incluso en esa comparativa frente al año pasado, y vemos incluso que Ferrari involuciona también bastante, pero es que Aston Martin involuciona el doble. Sí que es verdad que si hubieras metido la MR23 este año habría sido peor resultado. ¿A qué me refiero con peor resultado? La pista estaba peor, y esto te lo demuestra que haya 8 equipos que han ido para atrás en comparación. No es que estos equipos hayan empeorado con respecto al año pasado, la pista no estaba en las mismas condiciones, es muy difícil comparar. Encima este año se ha añadido más grava, quiero decir, todo eso suma para que el resultado fuese peor el de este año de todos estos equipos. Pero Aston Martin, que sea la mitad, el doble que el peor equipo, el otro peor equipo que es Ferrari, desde luego te demuestra que el nivel ha ido para atrás de forma bastante grande. Así que veremos qué es lo que introducen en Hungría, qué es lo que llevan ese mitad de septiembre, que aproximadamente, fijaros, os voy a decir las fechas exactamente qué carrera podría llegar a ser, pero vamos, ese mitad de septiembre ya van a pasar varias carreras y estamos hablando que podría ser Azerbaiyán-Singapur, sería lo que introduzcan, es decir, todavía nos queda Hungría y Bélgica, Silverstone, por supuesto, que es esta misma semana, y nos quedaría Países Bajos e Italia, que son las dos primeras carreras después del parón veraniego. Desde luego que nos quedan bastantes carreras con este coche. Así que se va a ver si lo que introducen en Hungría es positivo. Más allá de ahí, vamos a dejar al lado a Aston Martin. Repito que en el siguiente vídeo os vamos a hablar de los cambios estructurales que se están anunciando en el día de hoy, porque hay bastantes. Se va a anunciar próximamente Cardile, se han anunciado otros fichajes, así que luego os especificamos cómo va a quedar Aston Martin de manera interna, pero como los cambios van a tener impacto dentro de unos meses, me parecía más interesante, aunque se esté ya hablando en el día de hoy, traeros primero esta información. Más allá de ahí, vamos a hablaros de qué es lo que va a pasar con Carlos Sainz, porque el futuro de Carlos Sainz cada vez es más incierto. Podría irse aclarando próximamente, pero es que Carlos Sainz vuelve a pedir tiempo. Después de que en España dijese sí, voy a tomar la decisión, algo ha cambiado, os vamos a especificar qué es lo que ha cambiado, pero hasta él mismo llega a decirlo. Es una decisión muy difícil, es su futuro y no quiere apresurarse, e incluso llega a decir que si hay equipos que no pueden esperar, no le puede hacer nada. Voy a ser honesto y directo con los equipos, pero es una decisión muy importante para mí y me voy a tomar el tiempo que necesite para decidir. Si hay equipos que no pueden esperar o son impacientes, no puedo hacer nada con ello. Es mi futuro, mi decisión, y voy a intentar ser lo más honesto que pueda con todos y darme el tiempo que necesite. Esto lo dijo en la rueda de prensa oficial de la FIA posterior al Gran Premio de Austria por haber llegado al podio. Fue una de las preguntas que le hicieron. ¿Qué es lo que pasa con el futuro de Carlos Sainz? Bueno, Williams empieza a mirar alternativas a Carlos. Ojo, Williams no le ha cerrado la puerta a Carlos Sainz, que esto es algo con el titular, por así decirlo, que salió una cuenta muy famosa en Twitter, y es mentira. Williams no le ha cerrado la puerta a Carlos Sainz. Esto que decían ellos, y lo que os traemos aquí, es información de motorsport.com, y no le ha cerrado la puerta. Ellos decían en ese tweet que sí, que les había cerrado. No, la información es que no les ha cerrado, pero Williams empieza a mirar alternativas, empieza a renegociar, porque ya habían estado negociando con otros pilotos y cuando surgió la opción de Sainz pararon todo porque querían la prioridad de Sainz. Viendo que Carlos les ha vuelto a pedir un tiempo a Williams, estaba por anunciarse la semana pasada el fichaje por Williams, y habéis visto ese fichaje, yo tampoco. Les ha pedido nuevamente un tiempo para decidir su futuro y Williams ha reactivado de negociaciones. Se habla con Valtteri Bottas, que ya trajimos en el canal, os incluso trajimos imágenes, que estaba bastante en negociaciones con James Vowles, y con Esteban Ocon, que parecía que iba a fichar por Haas, pero cuidado porque se podría meter en escena también un posible fichaje por Williams. Carlos Sainz le ha pedido un tiempo otra vez al equipo de Grove. ¿Por qué les pide tiempo a Williams? Porque ha entrado en escena Alpine con una oferta bastante suculenta, por así decirlo, y es lo que ha hecho cambiar la decisión, o por lo menos otra vez tener que replantearse ese futuro.
Ahora os hablamos de esta oferta de Alpine. Se habla también en esa información de motorsport.com que Audi sigue interesado en Carlos y aunque tuvieron todo ese tema de los ultimátums que le dieron, realmente van a esperar lo que sea necesario por Sainz, si no ya tomarán otras decisiones, así que en ese sentido va a tener incluso también esa oferta de Audi por ahora sobre la mesa. Pero lo que ha cambiado todo es el equipo Alpine e incluso Flavio Briatore ha confirmado el interés que tienen por el madrileño. Increíblemente sigue libre. Todos estaríamos dispuestos a tenerlo en el equipo y nosotros haremos todo lo posible. Hay mucho interés. Veremos en los próximos días. Aunque de momento para Alpine el piloto no marca la diferencia, primero hay que solucionar el coche, que esto desde luego que es así, pero están muy interesados en Carlos Sainz y es lo que lo ha cambiado todo. Ya no solo la llegada del propio Briatore, sino la oferta que le habían hecho, que económicamente es bastante buena, que tendría también la oportunidad de marcharse en 2026, que es lo que le interesaba de Williams más que de Audi, porque si te comprometes con Audi es a largo plazo. Con Williams iba a tener un contrato, se hablaba de 4 años, pero con la posibilidad de irse en 2026. Y con Alpine se habla de lo mismo. Entonces, en caso de no acertar con el cambio de reglamento Alpine, te podrías marchar si es que surgen otras opciones, porque en el 25, finales del 25, va a ser muy difícil que haya cambios, pero en el finales del 26 sí que podría haber cambios en cuanto a a los pilotos de los equipos, así que ese es el objetivo que tendría, además de ser una buena oferta de dinero y además de que se habla que Alpine querría tener el motor Mercedes, es para lo que volvía en teoría también, o muchos de los motivos por los que volvía, uno de ellos, Briatore, era para conseguir el motor Mercedes y al final, si te ibas a ir a Williams porque tenían motor Mercedes, entre Williams y Alpine, si van a tener el mismo motor, ya vosotros pensaréis cuál es la mejor opción. Ahora bien, regresamos a Alpine. Eso es el futuro de Carlos Sainz. Sigue incertidumbre. Yo entiendo que puede frustrar mucho porque tenemos informaciones de todos lados. Todos los días hay información sobre Carlos Sainz y todavía no sabemos al final dónde va a ir. Eso es lo que tenemos por ahora. Eso es lo que sabemos. Volviendo a hablar acerca de Alpine, ¿es un buen proyecto el equipo Alpine para 2026? Pues Flavio Briatore ha dado unas palabras en las que está seguro que en 2026 van a hablar de podios e incluso van a volver a las victorias. En 2026 ganaré carreras. Alpine estará en el podio. Luego, cuando conseguiremos hacerlo o no, no lo sé. Este año tenemos muchos handicaps, estamos remodelando todo el equipo y he tenido plenos poderes de Luca De Meo, el presidente del grupo Renault, estoy acostumbrado a utilizarlos y garantizo que en 2 temporadas estaremos hablando de podios. ¿Es posible que sea? Es posible, por supuesto que sí. Bueno, veremos qué es lo que es capaz de hacer Briatore. Ahora bien, mi sensación con estas palabras es que de verdad lo que se dijo de Briatore, que el objetivo que tenía volviendo era aumentar el valor del equipo, que por supuesto pues mejorándolo y demás, para o una de dos, o venderlo completamente, porque Alpine lleva mucho tiempo tanteando esta posibilidad, así que o venderlo completamente o si no pueden venderlo completamente, que entren inversores, que haya una parte importante del presupuesto del equipo que no la tenga que poner Renault, porque ahora mismo les está dando... Un equipo de Fórmula 1 siempre da pérdidas, pero les está dando muchas pérdidas porque no está repercutiendo en un buen marketing para luego vender coches. Entonces ese es el objetivo que creo yo con estas palabras que tiene Alpine, el objetivo de Flavio Briatore, que por supuesto quieren reestructurar el equipo y veremos si en el 26 de verdad están en una posición que comenta el propio Briatore, pero es sobre todo conseguir esto. Conseguir inversores no es malo en este sentido, quiero decir, incluso el año pasado ya entró un inversor bastante grande, un grupo de inversores en los que estaban, pues entre muchos otros, Ryan Reynolds, por ejemplo, sí, Ryan Reynolds, que lo recuerda, ¿no? El actor, básicamente, y muchos deportistas, incluso, por ejemplo, Alexander Arnold, el lateral del Liverpool, o algún jugador de NFL. No es malo, Aston Martin tiene muchos inversores, el propio Aston Martin, la marca, es un inversor, no es el dueño del equipo que es Lawrence Stroll. Aramco está como inversor, hay muchos inversores. Por ejemplo, Mercedes, el 33%, solo le pertenece a Mercedes el 33% del equipo, el otro 66, 67% lo tienen otros inversores, el 33% lo tiene Toto Wolff y luego hay otro 33% de Ineos. Quiero decir que está bien, que es normal, pero mi sensación es que las palabras que dice Briatore es... poner en la palestra que sí vamos a estar bien para ver si consiguen esos nuevos inversores. Ahora bien, sí que está habiendo bastante reestructuración en Alpine.
veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero se han anunciado bastantes contrataciones que vienen de Red Bull y de Ferrari, sobre todo, aunque hay algunas otras, y os vamos a destacar 3, porque se anunció ayer bastantes incorporaciones a Alpine, aparte de las llegadas de Briatore y David Sánchez, que David Sánchez ya llegó hace tiempo para ser una especie de director técnico, por así decirlo, de Alpine, porque ya era director técnico de Ferrari el año pasado. Este año empezó en McLaren, pero McLaren tiene una estructura de 3 directores técnicos y él decía que se le quedaba poco y se marchó a Alpine. David Sánchez es muy buen ingeniero, está muy bien valorado y ya os dije que mi opinión es que era una muy buena incorporación, y tras él se han anunciado, aparte de también Briatore, 3 nuevas incorporaciones. Hay muchas más, pero estas son las más importantes. Se ha anunciado el fichaje de Michael Broadhurst, que será el jefe de aerodinámica. No sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, Michael Broadhurst, que será el nuevo jefe de aerodinámica de Alpine. Viene de ocupar ese mismo puesto, jefe de aerodinámica, en Red Bull. Llevaba siendo jefe de aerodinámica desde 2021 hasta hoy, que ahora pasará tiempo de gardening, el que necesite, el que le haya puesto Red Bull, y se unirá a Alpine en ese puesto. Antes de estar en Red Bull, había sido jefe de aerodinámica en McLaren desde 2016 hasta 2021, y también anteriormente 2016, desde 2009 a 2016 había estado en el departamento aerodinámico, no como jefe, pero sí siendo parte del departamento aerodinámico en Renault, en Lotus, en todo lo que fue siendo durante toda esa época. Anteriormente su debut, antes de ese 2009, fue en BMW Sauber como ingeniero de CFD. Esa es la trayectoria que ha tenido, parece bastante buena, por supuesto. El segundo fichaje que se ha anunciado es Bin Danani, que será responsable de rendimiento de vehículos en Alpine. Viene de ocupar ese mismo puesto también en Red Bull. Desde 2020 lo había estado ocupando. Fijaros que estas 2 incorporaciones son bastante buenas realmente. Y antes de eso había estado 4 años también en Red Bull, pero siendo jefe de sistema de suspensiones, es decir, que llevaba 9 años, en Red Bull siendo primero jefe de sistema de suspensiones y luego siendo jefe de rendimiento de vehículos, y ahora va a estar en el equipo Alpine. Antes de esos años en Red Bull había estado 5 años en Sauber, y antes de estar en Sauber estuvo de 2006 a 2011 siendo en Alpine, en Renault, mejor dicho, en esa etapa. Bueno, Renault y Lotus llegó a ser en esa primera etapa que tuvo en Fórmula 1, en otras labores que estuvo teniendo, pasó por estos equipos y vuelve a Enstone. El último fichaje del cual os vamos a hablar es Jacopo Fantoni, ingeniero de jefe adjunto, va a ser lo que sea. Este hombre viene directamente de Ferrari, donde llevaba 13 años. No ha tenido otra etapa en Fórmula 1, ha estado 13 años en Ferrari y ahora esta va a ser su segunda etapa en otro equipo. Allí desempeñó bastantes labores, la última siendo máximo responsable del grupo de simulación, y ahora va a ser ingeniero jefe adjunto. Es un fichaje directo de David Sánchez, alguien que lo conoce muy bien porque estuvo trabajando junto a él durante los años en Ferrari, que había estado antes de estar en Alpine. Así que veremos si esta reestructuración sirve para lo que dice Briatore, en 2 años estar peleando ya por victorias. De lo último de lo que os queremos hablar en este vídeo, queremos hablaros acerca del equipo Mercedes, porque están bastante motivados después de la victoria que han tenido en Austria. Por supuesto que entienden que la victoria que han obtenido en Austria ha sido derivada del accidente que tuvieron Verstappen y Norris, pero además nos comenta, esto lo comenta bastante interesante Toto Wolff, que están muy entusiasmados porque han ganado en un circuito en el que teóricamente no se adaptaban bien. Además, es un circuito que nunca les ha venido especialmente bien. Han tenido victorias, por supuesto, especialmente 2020, y ya otras victorias han estado teniendo, pues porque Mercedes ha tenido un dominio también bastante grande en Fórmula 1, pero no era el circuito que mejor se les adaptaba y realmente estuvieron siendo el tercer coche no muy lejos, así que eso les hace estar bastante entusiasmados para las mejoras que se vienen. Es una gran sensación volver a subir a lo más alto del podio. Es una recompensa fantástica por el duro trabajo y los esfuerzos de todo en Brackley y Bridgeworth. Hemos dado grandes pasos en las últimas carreras y estamos entusiasmados con lo que está por venir. Ahora esperamos con impaciencia Silverstone la semana que viene. Estamos animados por nuestro rendimiento general este fin de semana en una pista que normalmente no ha sido de las favoritas para nuestro coche. Nuestro objetivo en las próximas carreras es seguir progresando y
acercarnos a la cabeza. Van a llegar mejoras en Silverstone, según se está informando, no se sabe dónde, tampoco va a ser un cambio gigantesco y en teoría siguen insistiendo en que van a llevar mejoras cada carrera hasta el parón veraniego. Esto ya lo dijeron anteriormente y las dos últimas no han traído nada, pero bueno, veremos si esto al final se acaba cumpliendo y hay mejoras tanto en Hungría como en Bélgica, pero Toto Wolff está bastante contento con el desarrollo y con el ritmo de desarrollo que están teniendo, que esto dice que es un ritmo más alto que el que han tenido nunca en Fórmula 1 de desarrollo, fabricación y llevarlo a pista, que está siendo lo más rápido que nunca habían estado teniendo. Parece que desde luego han acertado con los cambios, están muy contentos con la línea de desarrollo que están llevando, así que veremos qué es lo que introducen, porque sobre todo van a llegar mejoras, como digo, en Silverstone y deberían de llegar en Hungría y Bélgica, pero especialmente van a llegar un paquete después del parón veraniego, similar a lo de septiembre de Aston Martin, del cual está Toto Wolff muy motivado. Creo que ahora llevamos mejoras casi en cada carrera. La fábrica funciona a todo vapor. Nunca habíamos tenido esto en 12 años. Hemos sido capaces de desarrollar, fabricar, diseñar y llevarlo a la pista y tener la calidad en las piezas. En serio. Nunca he visto este ritmo. En cada carrera hemos traído mejoras. Cada carrera traeremos mejoras y espero que para las vacaciones de verano podamos dar un paso más. Ahora todo el mundo está trabajando duro, pero si podemos recortar un poco esa diferencia, creo que fueron 15 segundos en 70 vueltas, en Austria está diciendo, así que son 2 décimas por vuelta. Realmente fueron en 64, que es cuando se golpean, pero bueno, son más o menos 2 décimas por vuelta. Y eso está bastante bien. Fue un P3 y con suerte, si podemos reducirlo a la mitad, podremos correr delante. Así que esas son las altas expectativas que tienen desde Mercedes. Lo último a contaros en este vídeo y finalizamos, os queremos enseñar el diseño especial que va a llevar Williams este fin de semana con la bandera de Gran Bretaña, además que se pueden apreciar los nombres de todos los integrantes del equipo en esa bandera de Gran Bretaña. Es el gran premio local del equipo de Grove, por supuesto, es otro de los equipos británicos, ya no, por ejemplo, Mercedes está asentado en Gran Bretaña, pero bueno, es un equipo alemán, por así decirlo. Williams obviamente es un equipo de creación en Gran Bretaña, así que es su gran premio de casa, y este va a ser el coche con el que debute, ya os lo contamos en el día de ayer, Franco Colapinto, que va a tener la primera sesión oficial de Fórmula 1 en los Libres 1 en sustitución de Logan Sargeant. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Os recuerdo que en el siguiente vídeo os vamos a especificar toda la información que va ahí con la reestructuración interna de Aston Martin, que está viendo muchas noticias y pronto confirmaciones, así que en el siguiente vídeo tenemos todo eso. Si te ha gustado deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.